Hola, me llamo Liam y estoy asuado por una verdad que escondía mi película favorita de la infancia, pues te lo contaré. Yo desde pequeño crecí con películas de Disney, pero una de mis favoritas siempre fue la de Goofy, la cual en mi opinión era buena. Yo fui de las pocas personas que fue al cine a verlas y me gustó. Nunca le hice caso a las críticas de aquellos años que decían que era una mala película. Para mí era una película perfecta con un buen desarrollo en los personajes como Goofy y su hijo Max. Cuando salió en DVD la película fui a comprarla y me sentí como un niño otra vez, a pesar de mi edad de 16 años en ese entonces. Pero como siempre he atravesado lo que toda persona teme, crecer y abandonar lo que alguna vez me había acompañado en mi infancia. Tuve más obligaciones y otros intereses en mi vida, como mis estudios, amigos, entre otros, también los videojuegos. Pero un día pasé por un hecho que me cambió la vida para siempre. Estaba en mi casa aburrido sin saber qué hacer. De repente sonó mi teléfono y era un video de una persona la cual había recreado una escena de la película de Goofy por el aniversario que la película cumplió este año. Al ver esa escena me llegaron recuerdos de esa película. Ansioso decidí buscar mi antiguo reproductor de DVD y ver aquella película, pero solo hubo un problema: el disco tenía muchos guardado, que cuando lo vi la carátula ya estaba descolorida. Al poner el disco no lo leyó, ya que al ver el disco estaba rayado. Molesto decidí ir a la tienda de DVD. Manejé un buen rato hasta que llegué. Era mi tienda de confianza, ya que aún sigo comprando películas en DVD pese a la existencia de plataformas digitales como Netflix. Pero también me llevé una decepción al oír que la tienda no tenía la película. Me fui algo triste. En un punto acepté verla en YouTube, pero en medio camino veo a una viejita que estaba en la carretera. Vi que me hacía señas con la mano. Me paré y le pregunté: disculpe señora, ¿le puedo ayudar en algo? Ella me dijo: sí, gracias hijo, gracias. Lo que pasa es que iba a comprar cosas en el mercado, pero por distraerme con una amiga perdí el último autobús de regreso a mi casa. Yo me compadecí con ella y le ofrecí llevarla a su casa. La ayudé a subir sus cosas y me puse en marcha. Ella vivía muy lejos de mi casa. Cuando la dejé, ella me regaló unas cosas que compro y en eso me fui. Al llegar a casa me di cuenta de algo en el asiento trasero: una caja negra. Yo no sabía qué era. Al verlo bien, era una caja de DVD. Creí que era de la señora y que se lo había olvidado. Me dice que mañana se le devolvería, ya que eran casi las 8 de la noche. Entré a casa después de ver un rato la televisión. Me fui a dormir. En la noche no podía dormir. No sé, tenía un gran insomnio, pero sentía que algo me llamaba, una voz que no me deja dormir, como si quisiera que viera algo. No lo sé, fui a ver qué era. Me hice un sándwich y al ver el disco sentí como si me llamara. No sé, pero sentía que no quería, puesto que no quería hurgar en la privacidad de otra persona. Pero esa voz en mi cabeza me ganó. Agarré la caja y era un disco en blanco. No tenía impresión. Lo puse en mi reproductor y cuando vi imagen no podía creer lo que era la película de Goofy. No me lo podía creer. Dudé y al final le di play y me la vi. En esa noche, cuando terminé, ya eran las 3 de la mañana. La iba a apagar, pero una cosa que vi en el menú de los extra, una opción que decía juntos otra vez, hijo, sin saber qué era eso, puesto que nunca había oído esa escena, pues la puse creyendo que tal vez podría ser la escena donde Goofy y Max cantan en el río. Pero al darle la pesadilla comenzó este clip ínico con la carreta. Goofy estaba con Max. Estos no hablaban, nada más se veían incómodos, pero no decían nada. Cuando la escena se quedó así unos 30 segundos, se puso otra en donde Goofy le decía algo a Max. ¿Qué era esto, Max? ¿Y aún quieres ir al concierto de ese cantante que me hablabas? Max dijo: sí papá, por favor. Puso marcha a Los Ángeles. Yo me pregunté, esta sería una escena después de la escena de la cascada, pero cuando seguí viendo y vi lo que pasó después me quedé helado. Si recordamos, en la escena original Max y Goofy van al concierto de Powerline para que Max pueda cubrir su mentira, pero en esta versión fue diferente. En vez de un concierto estaban en un lugar oscuro. Goofy le preguntó a Max: Maxi, seguro que es aquí, pero este no contestó, solo fue corriendo. Goofy lo persiguió y al final lo encontró cerca de algo, a una estructura rocosa, y de repente Max era un niño, pero igual al de la serie de la tropa Goofy. Goofy algo asustado va a ver, pero en eso Max se empieza a podrir. Esa escena fue horrible, ya que el grado de detalle de la animación era superior de cómo animaban la carne derretida de Max. En eso fue debajo de la estructura metálica. Goofy asustado va a verlo de sentiera, pero cuando llegó al final vio que era un ataúd. Asustado alza la mirada y ve lo siguiente: aquí Liam, Max y Emiliano junto a él estaba una tumba con una foto. Era de Goofy con una chica, con una mujer embarazada que decía Evelyn, amada esposa y amiga. Goofy recordó todo, ya que Max nunca nació. En vez eran sus alucinaciones, pero más que el llorar empezó a reír. Me asustó mucho, ya que Goofy rió de una forma tembrosa. Al final se oyeron sirenas y unos hombres se lo llevaron con una camisa de fuerza mientras seguía riendo. Pasa la imagen a negro con un texto que decía: 3 semanas después. Una grabadora era la voz que se escuchaba que decía:
lo siguiente: buenas tardes, soy el médico Thompson, vine a ver al paciente 165. Después de analizarlo me revelaron que el hombre tenía una esposa y un futuro hijo. Peor, en el parto ambos murieron, algo que dejó devastado al señor Uzi. Después de unos años sus vecinos avalan de su locura, ya que según el Max su hijo seguía vivo. Uno de sus vecinos, llamado Pedro, llamó a la policía puesto que este había secuestrado a su hijo PJ. Al detener al señor Uzi se lo llevó a un manicomio, pero después había escapado. Tomó el auto de un hombre y su hija, la menor identificada como Roxanne, fue asesinada por él. Se reportó que este hizo un viaje por todo el país. Cuando regresó a la ciudad se lo encontró en un cementerio donde estaban su esposa e hijo. Después de su captura se lo puso en una habitación más reforzada, pero esta mañana se lo encontró sin vida con un cuchillo clavado a su cuello y una nota la cual decía lo siguiente: juntos otra vez, hijo. Después de eso el clip acabó y me quedé horrorizado con lo que vi. Luego, como si fuera coincidencia, la televisión pasó una noticia: un loco había quemado una casa la cual era de la misma ancina que lleve. Me asusté, pero después sentí algo, creo que voy a morir. Última hora se encontró un hombre herido en su casa. Él hablaba de que lo había atacado una persona humanoide que era un perro y que reía con una risa particular. El hombre fue llevado a un manicomio por sus ataques de estrés y la muerte de una familia.